Good evening and welcome back. As I told you yesterday, we will talk about adverbs today. Obviously, in the same goal as yesterday, with the manners, place, and time elements, well, we will talk about manner, place, and time adverbs, but there is a little trick with these adverbs. So pay attention because this is very important. First of all, what is an adverb? Do you guys know? What are we talking about? ¿Saben lo que es un adverbio? Pero soy sincero, antes de ser profe no lo sabía. Bueno, lo sabía, pero se me había olvidado. I don't know. Cuidado, Diana, no es con KN. Un calificativo. Ok, Jorge, sí, te lo acepto. ¿Hay alguien que sabe? Does anyone know what an adverb is? No? Okay, let's go. Very nice, Diana. A complement of a verb, okay? It's just like Jorge said, it's a word that qualifies something, okay? And so when we qualify something, we usually think about adjectives, okay? Adjectives describe nouns, but adverbs describe verbs. The solution was in the word itself. Okay, los adjetivos califican nombres. No sé, puedo decir que la casa es linda. Linda sería el calificativo de la casa. Puedo decir que Santiago es grande. Okay. Pero también puedo decir que no sé, que el caballo corre rápido. Y vean que aquí no estoy preguntándome cómo está el caballo, sino más que cómo corre. Bueno, él corre rápido. ¿Ok? Entonces es una palabra que califica el verbo. The 5 types of adverbs help to explain how, when, or where an action takes place. Okay, so we are in the same topic as yesterday. How, cómo, when, cuándo, and where, dónde. Also, it's key to notice how adverbs often end with ly at the end, but not always. Okay, let's look at these 2 examples. He has a nice voice. That's an adjective. Okay, and it applies to the voice, and I can say he sings nicely. That refers to the verb. Okay, so now we know what we are talking about, okay? But that's not the main thing. Well, it is important, but it's not that important. The most important is what kind of words are these and how are we going to use them? Ok, lo más importante no es tanto de entender cómo funcionan esas palabras, pues los adjetivos los conocen, ok, califican sustantivos, pues se ubican antes del sustantivo que califican.
Aquí el adverbio califica el verbo, la acción del verbo, y muchas veces terminan en ly, pero no siempre. Lo más importante es qué son esas palabras y cómo las vamos a usar. Eso es el tema de hoy. Y veamos eso con la siguiente diapositiva. 5 types of adverbs. 3 goals. Manner, place, and time, but 5 types of adverbs. Adverbs of manner, well, they probably describe manners. That's an easy one. Adverbs of degree, don't know yet. Adverbs of place, they'll probably describe where the action takes place. Adverbs of time, when it takes place. And adverbs of frequency, well, you probably know them already, but it's quite obvious that they will describe time as well, because they describe how frequently we do something, how often. Okay, we saw that yesterday at the end of the SVO MPT class. How often is a time element. Okay, para los que no entendieron, adverbios de manera, pues estaremos en las maneras. Adverbios de grado, por ahora no sabemos. Place, lugar, entonces nos va a decir dónde se desarrolla la acción. Adverbs of time, de tiempo, pues cuándo. Y de frecuencia, qué tan a menudo. Entonces, un elemento de tiempo también. ¿Okay? Normalmente debería empezar a funcionar en su cabeza. Ok, me ubico con lo que dijimos ayer. Pero hay un pero. The adverbs you already know. Adverbs of time, like last night, last week, last month, yesterday, tomorrow, late, soon. Okay, all this is very easy. You know it from the basic level. No need to talk too much about this. Adverbs of place as well. In, on, at, out, down, up, here, inside, outside, next door. Okay, these are quite easy. Just think about these adverbs. If you don't know too many, maybe it's good to find a list. But well, remember, you can't learn everything with a list. Sometimes you just have to think about it and, well, just go to the dictionary and look up for some words in English. Now let's start with the adverbs of manner, because these you probably don't know well. You probably know some of them, but not all of them. Adverbs of manner tell us how something happens. Most of them are created from adjectives, adding ly at the end, but not always. Entonces, adverbos de manera, pues nos dicen cómo ocurre algo. Y parecen fáciles porque nos dicen que están creados a partir de adjetivos a los cuales añadimos una ly al final. Pero no siempre. Pero sería una manera de reconocerlo. Mark ran quickly to the supermarket. See how quickly was created from quick, just adding the ly at the end. But it doesn't always work. Okay, Mark ran fast to the supermarket. Fastly doesn't exist. So fast is fast.
look how we answer the question. How did Mark run to the supermarket? Well, he ran quickly or he ran fast. Okay, if we put everything in context with what we said yesterday, okay, we respect totally the SVO MPT rule. From there on, nothing too complicated. Okay. Cuidado, ¿eh? Que la mayoría son derivados de adjetivos que ya conocen con una RY al final, pero no todos. Hay algunas excepciones, fast es una de estas. Ahorita vamos a ver algunas más. Vean que en la construcción de oración, por ahora, nada del otro mundo, respetamos el SVO-MPT que vimos ayer y es lo que deberíamos hacer. Now, the position of the adverbs is the real theme of today. ¿Okay? La posición de esos adverbios es la principal enseñanza de la lección de hoy. Entonces, prestan bien atención a eso porque vamos a ir un poco por todos lados. So the position of manner adverbs is after the verb or the object, if there is one. He swims fast. She sings beautifully. Here the adverb is just behind the verb. They understood the lesson perfectly. In this case, the adverb is after the object. So we just have the subject, the verb, the object, and then here the adverb of manner. That's the normal way to talk. Okay? You can't say they understood perfectly the lesson. Okay? Tengan cuidado porque aquí es una traducción directa del español. Ellos entendieron perfectamente la lección. No funciona. Okay? Tienen que respetar aquí el SVO-MPT, aunque es lo que vamos a ver ahora. But you can also put the adverb of manner before the verb if you want to emphasize the manner. She quickly finished her dinner. Okay? Ella terminó su cena muy rápido. Okay? Aquí estoy dando énfasis en la rapidez con la cual ella comió o terminó la comida. Okay? Y entonces vean que el adverbio vino a ubicarse entre el sujeto y el verbo. Eso es la particularidad de esos adverbios. They poorly lost the game. Ellos perdieron el partido. Well, aquí, poor es pobre. Aquí la traducción sería algo como lamentablemente. Okay, lo mismo en el tercer ejemplo. Aquí, they perfectly understood the lesson. Let's go, Maria Alejandra. What is your question? Okay. Take care because it doesn't work with well, badly, hard, and fast. These adverbs always go after the verb. Okay, take note with these four.
María Alejandra, mira aquí. No entiendo cuándo va antes y después. Lo que estamos haciendo hoy es el seguimiento de lo que hicimos ayer con el SVO-MPT, pero aplicado a unas palabras en particular. ¿Te acuerdas? Ayer vimos que el SVO-MPT era nuestra regla, el orden de las palabras normal cuando hablamos sin tener que darnos un estilo particular. ¿Te acuerdas? Al final de la lección dijimos, podemos cambiar el orden de las palabras para darle énfasis en algún complemento, sea el de manera, el de lugar o el de tiempo. Dijimos para el de manera y el de lugar, que podríamos ubicarlo al final de la oración, y para los elementos de tiempo, para destacar esos elementos, los ubicamos al inicio de la frase. Ahora estamos repitiendo el mismo ejercicio, pero con estos adverbios, entonces palabras que califican aquí cómo se realizan los verbos, las acciones del verbo. ¿Ok? Y estos adverbios, entonces, de manera, su lugar normal es bien todavía SVOM. ¿Ok? Pero lo que hicimos ayer, que si queremos darle más importancia al perfectly, lo tendríamos que ubicar todo al final de la oración. Con los adverbios no funciona así. Con los adverbios lo vas a poner antes del verbo. Y eso es la particularidad de hoy. Y eso es algo a que tienes que acostumbrarte, o todos tienen que acostumbrarse, porque es muy diferente del español. ¿Okay? Pero es una manera muy común de hablar en inglés. Ahora sí, adelante, Felipe. Yo les consejo algo, en vez de decirme tengo una pregunta y después pasarse de tiempo a escribir la pregunta, escríbanla de uno, no a ganar tiempo. Ahora, ¿todos los adverbios terminan necesariamente en li? No, muchos, pero no todos. Eso es lo que dijimos en la diapositiva anterior. Vea que aquí tienes algunos, well, hard, fast, no funcionan con ly. You can also put these adverbs of manner at the beginning of the sentence to catch the reader's attention. Okay, that's more about something you write. Carefully, she opened the box. Okay, aquí es más un estilo por escrito para atraer la atención, retener la atención del lector. Vean que puedo decir, ella abrió la caja con cuidado, pero si digo con mucho cuidado, ella abrió la caja. ¿Okay? Cuando digo con mucho cuidado, se dicen, uy, ¿qué está pasando? ¿Ok? Entonces, estamos jugando aquí con el lector. Realmente lo más importante son esas cosas. Aquí de nuevo, solo estamos repitiendo lo que dijimos ayer. Y aquí, pues, ese es ViewMPT.
modificado. ¿Ok? Cuidado con los adverbios antes del verbo. Voy a poner así. Aquí cuidado, porque estamos en los adverbios de manera. ¿Ok? Nos dicen, pues solo los ubicamos antes del verbo si queremos destacar, enfatizar este adverbio. Enfatizar, pues en este ejemplo, sería que ella comió rápido. Que ellos entendieron perfectamente. Que vean que en español, cuando voy a hablar, voy a decir, ellos entendieron perfectamente. Voy a tener un tono particular para hablar de perfectamente. En inglés no se hace con el tono, sino que le cambiamos la ubicación a este adverbio y lo ubicamos antes del verbo. ¿Ok? Bueno. Here I put some examples of manner adverbs. Um, I, I principally did it because you have to know that there are positive adverbs and negative adverbs. That's how I classified them. It's not very important. You just have to know uh, uh, quite a bunch of them. ¿Okay? Aquí les doy una lista y se la compartiré obviamente en un documento PDF, pero pues no, primero de todo no tienen que aprender todo, solo lo que realmente van a usar. La idea aquí, lo que llevo adicional es la clasificación entre adverbios positivos y adverbios negativos. No es muy importante, es como yo lo organizo. Es una manera de aprender. Si tienen otra, está bien. ¿Okay? Lo que sirve es lo que los lleva a ustedes a retener lo que están aprendiendo. Y como siempre, no aprendan solo la lista, sino pónganle en contexto con frases. ¿Cómo hago para saber cuáles llevan li y cuál no? Pues mira, aquí casi todos lo tienen. Que los que no tienen son excepciones, como well, como fast, ¿verdad? Aquí los teníamos. Well, hard, fast. Eso no es muy importante, Abner. Vea que para los principales, beautiful, beautifully, easy, easily, perfect, perfectly, quick, quickly, quiet, quietly, bad, badly, lazy, lazily, poor, poorly, sad, sadly. O sea, tienes como un 90% de chance de caer bien con una L y al final. Son adverbios de manera. Cuidado, solo es la primera categoría. Do you have any more questions? Well, typically there are two words which provoke a lot of errors with at the beginning, excuse me. And these words are good or well. What is the difference between good or well? ¿Cuál es la diferencia entre good y well? Ambos significan bien. Good is an adjective, so it is used to describe nouns. Okay, your accent is very good, or it's a good computer. Well is an adverb, so it describes verbs. Paul plays the guitar
very well. Or I feel well today. But we can also use good with sensorial verbs, like the appearance, the smell, the taste. The meat tastes very good, or the flowers smell good. ¿No se les ocurre algo que conocen con good y well? ¿Los ayudo un poquito? Aquí. ¿Ok? Pues de lo que sé, ustedes conocen como todos la canción que dice, wow, I feel good. Tararararara, de James Brown. Entonces, ¿ok? No es una ciencia muy precisa. Aquí estamos, pues, es de saber si es sensorial o no. ¿Ok? Pues el verbo to feel, sentir, puede ser sensorial. Entonces, vamos a decir que es posible o que James Brown hizo un enorme error, pero que lo hizo tan grande y que tanta gente está cantando esa canción que, pues mientras tanto, es aceptable hablar así. Van a tener ejercicios en las tareas con good y well. Es un error frecuente, pero no tan grave, simplemente un ajuste de hacer. Diana me pregunta, teacher, could you pronounce the previous adverbs? I could. Yepa. Beautifully, calmly, carefully, easily, elegantly, honestly, patiently, perfectly, politely, quickly, rapidly, quietly, and well. And here, angrily, badly, carelessly, foolishly, lazily, loudly, nervously, painfully, poorly, sadly, suspiciously, and violently. No comprendo, ¿se usa o no se usa good con los sentimientos? Se usa, ¿ok? Pues, sentimientos, ¿es sensorial o no es? Puedes considerar que sí, entonces, sobre todo en el caso del verbo to feel, Sarai, se puede. Y además, pues, por ser tan común esta, pues, por ser tan conocida esta canción, creo que de todos modos entró en la manera de hablar. Acuérdate también que la gente no siempre habla de manera académica, por eso estaba diciendo, eh, es un error común eh, la, la equivocación entre good y well, pero no es un error grave, eh, porque a veces pues, no es una ciencia precisa, primero de todo, y segundo de todo, no hablamos de manera académica todo el tiempo. Hay algunas tareas para trabajar eso. No digo que no es importante, simplemente que si de vez en cuando se equivocan entre good y well, a ese nivel todavía no es muy grave. Pero sí, se puede decir feel good. De todos modos, con esa canción todos dicen I feel good. No, I feel well.
Now, adverbs of degree. They are very similar to manner adverbs, but in this case, we give information about the density of how something is done. Entonces aquí nos están diciendo que eso entra en la categoría de adverbios de manera, pero dan más información en cuanto al grado de intensidad de cómo se realizó. They are usually placed before the verb. I totally agree with you. I strongly recommend you. I strongly recommend you study more, and we almost missed our train. Aquí sí es un poco más importante que vean bien esta lista. No es la lista completa, ¿ok? Por hábito en este nivel no doy una lista completa, aunque les voy a dar una lista realmente grande, pero intentan de aprender una buena parte porque esos de grado, ellos sí casi siempre se ubican antes del verbo. Una vez más, es la dificultad más grande que van a encontrar con los adverbios. La pronunciación, almost, barely, completely, decidedly, deeply, enormously, entirely, extremely, greatly, highly, incredibly, just, nearly, perfectly, positively, purely, rather, really, simply, somewhat, strongly, and totally. ¿Okay? Para decirlo en español, adverbios muy similares a los adverbios de manera, sin embargo, un poco menos flexibles que los adverbios de manera. Con los adverbios de manera era bien claro que pues normalmente guardan su puesto normal del SVO en PG y que cuando los queremos destacar los ubicamos antes del verbo. Aquí es un poco más estricto que pues casi siempre los usamos antes del verbo. Por eso, pues, hay que aprenderlos un poco más de memoria. Eh, hay unos que nunca van a usar, ¿ok? Yo intenté de sacar una lista de cosas que van a usar, pero si ven que hay cosas que no van a usar, no las aprendan. Así que no se vayan a rellenar el cerebro de cosas que no les sirven. How do I use rather? Rather es algo como preferiblemente. Sí, Jessica. Okay, puedes decir, I rather go to the cinema than study English. Okay, si digo eso así, Julián, estoy diciendo prefiero ir al cine que estudiar inglés. Pero no es un verbo, aquí tu verbo es go. Yo preferiblemente voy al cine que estudiar, que sí, estudiar inglés. Now, what happens with the adverbs of place? The adverbs of place describe where an action takes place. We usually find adverbs of place after the main verb.
if you want to see the hot air balloon, you will have to go outside. When she entered the classroom, she sat down. I searched everywhere, but I couldn't find him. He walks downstairs to meet his father. Yep. Okay, so observe how these adverbs go directly after the verb. Okay, these ones you don't put before the verb. So it's quite similar to what you know from the Spanish language. What is interesting about these adverbs of place is that they can describe location and movement sometimes. Here I have abroad. Abroad es en el sentido de across. Okay, es algo como a través, across. Okay, vean que aquí si digo she runs across the field. Ella corre a través de la cancha o del campo aquí, pero sería como la cancha. Que vean que aquí, pues no estoy solo hablando de dónde se realiza la acción, sino que estoy expresando un movimiento. Sí, Angeli. ¿Ok? Eso es definitivamente algo adicional. Okay? This is something you have in addition to what you learned in the basic level. In the basic level, you probably learned in, on, at, up, down, everywhere, here and there, in and out. Okay? Here you have some more words to express movement. Forwards, backwards. Okay? Adelante o por atrás. Backwards sería por atrás. Beyond. Más allá. Observan también que esos nunca terminan en LY. Eso era para los adverbios de manera. Esos son diferentes. Ok, una vez más, eso no es una lista completa. Ok. Sobre todo, sean curiosos. Angeli me preguntó si van a tener estas palabras en una lista. Sí, yo voy a entregar algo. Ok, pero lo importante no es la lista. Es lo que van a hacer ustedes con eso. Y entonces, tienen que pensar cuando estoy expresando un lugar con un adverbio, cuando estoy expresando un movimiento, qué me podría servir, qué conozco yo del español, qué puedo buscar para descubrir nuevas palabras. Now we have a particularity with the position from the adverbs here and there in particular. If the subject is a pronoun, here and there comes directly after the adverbs.
no, excuse me, if the subject is a pronoun, the subject comes directly after the adverbs here and there. But if it's a noun, it comes directly after the verb. Example, here she is. Okay, if the subject is a pronoun, it comes after the adverb. This one is not good. There it goes. There goes it. False. But when the subject is a noun, then it comes after the verb. Here comes the bus. And not here the bus comes. That one is not correct. Okay, cuidado aquí. Para ustedes hispanohablantes eso es un problema porque en español nunca le ponen los pronombres. Entonces para decir aquí viene ella, ¿ok? Pues el ella en inglés se pone entre el adverbio y el verbo. Lo mismo con ahí va, there it goes. Y aquí viene el bus, aquí es similar a lo que conocen del español. Cuando es con un pronombre, es más complicado para ustedes. ¿Todo bien? Do you have any questions? What time is it? Okay. Not yet? All right. Now the adverbs of times tell us when the action happened or will happen. In addition, adverbs of time can describe the duration of an event that occurs or when it is complete. Remember, you can put these adverbs at the beginning of the sentence if you want to emphasize it. We'll go to the festival tomorrow. Yesterday, we played in the basketball tournament. They ate popcorn and watched movies all day. Aquí, como he dicho, pues palabras fáciles que ya conocen y el orden de las palabras, cómo, dónde ubicarlas, pues al final de la frase es el orden normal para los elementos de tiempo, siempre al final. Así sea para adverbios como para palabras normales en el SVO MPT. Y de la misma manera que vimos ayer, pues si queremos destacar el elemento temporal, así sea una palabra normal o un adverbio, para destacar esta palabra la ubicamos al inicio de la frase. Normalmente no tienen dificultades con estas palabras. Aquí algunos ejemplos. Yesterday, tomorrow, today, later. Okay, más tarde, later. Now, yet, already. Estos adverbios deberían conocer porque es una indicación que tienen que usar el present perfect. No siempre, pero muchas veces sí. And how long. Eso es para decir cuándo se completa la acción. Y aquí es para decir cuánto tiempo demora. All day. Todo el día.
Con all day tenemos así, all day, todo el día. Y tenemos all day long, a todo lo largo del día. ¿Ok? Es una amplificación de lo que queremos decir. Poner aquí. For a year. Acuérdense que con for pueden indicar una duración. For a year, for several months. Since 1996. Since Monday. And still, okay. This one as well is used with the present perfect. Still todavía. Me imagino que todo eso lo conocen del nivel básico. Voy un poco más rápido porque lo que me interesa aquí es sobre todo los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Okay? These adverbs of frequency express how often something happens. And they are usually in this form. Subject, adverb, and verb. These frequency adverbs are almost always before the verb. Now, I am going to show you two things. First, these adverbs like daily, weekly, monthly, yearly, they describe frequency, but these adverbs of frequency answer how often in a more specific way and often appear at the end of the sentence. Okay, these guys are some exceptions. Okay, lo voy a decir con claridad en español. Estos adverbios como a diario, semanal, mensual, anual, okay. Cuando hablamos de adverbios de frecuencia, en inglés no pensamos en esos. Son adverbios de frecuencia porque nos dicen, pues, qué tan a menudo, cuál es la frecuencia de realización de una acción. Por ejemplo, no sé, viajar. Pues yo viajo una vez al año, entonces sería yearly. Ok, pero es muy específico. Y entonces, estos los ubicamos al final de la frase como un complemento de tiempo. Cuando hablamos, a ver si hay ejemplos, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, hablamos de estos que les aparecen ahora en la pantalla. Esa lista es la que deberían conocer y aprendérsela de memoria. Never, nunca. Hardly ever, casi nunca. Rarely, rara vez. Seldom, muy poquito. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, a veces. Often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Usually, usualmente. Y always, siempre. Ven que están ordenados por la frecuencia de realización, del 0 al 100%. ¿Okay? Sobre todo, never, rarely, y todos estos. El occasionally no es absolutamente necesario. A ver, puedo quitar eso. Ok, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, diría que se lo tienen que conocer perfectamente porque están muy usados. El hardly ever sería el siguiente, occasionally también. Seldom no se usa tanto, pues no. Si ya aprendieron 9, pueden aprender un décimo
para saber lo que significa. Pues significa algo como raras veces. ¿Ok? Y entonces, when we think about frequency adverbs, we think about these 10 words. Okay? And the habit is to always use them before the verb. I never go to the barber. They usually eat out on the weekend. We don't often go to bed. Late, excuse me. He doesn't always agree with me. Do you frequently travel? And I am never late for my English class. Now, two things. The frequency adverb always goes before the verb. Okay? What happens when the verb has two elements, an auxiliary verb and a main verb? In this case, the adverb goes before the main verb. Okay, so between the auxiliary verb and the main verb. Look at that here as a question. The auxiliary is here and the main verb is here. So it's better to understand before the main verb. All right, this is very important. Okay, you definitely have to practice that. Okay, eso es súper importante que los practiquen. Termino la lección con eso porque es la cosa más importante de esta lección. ¿Okay? Estos adverbios de frecuencia siempre, 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 siempre van antes del verbo principal. Una excepción, como siempre, siempre el mismo verbo que nos hace problemas, el verbo to be. I am never late. Vean que aquí el adverbio es detrás del verbo. Cuando tenemos el verbo to be, la regla no aplica. ¿Okay? Y notan, por favor, que a veces la gente no habla súper bien inglés y dicen, en vez de decir, do you frequently travel? Van a decir, do you travel frequently? ¿Ok? No se ofuscan. Académicamente no es lo más correcto, pero se entiende. ¿Ok? No sean tampoco tan duros con ustedes. Al momento de hablar, hacemos errores a veces. Más bien, si tendría que ponerlo en orden, diría que ustedes para estudiar tienen que pensar bien, practicar. Creo que lo primero que haría es practicar con los adverbios de frecuencia, porque esos siempre van antes del verbo. Aprovecharía y me pondría en los de manera y grado de la misma manera, porque ellos también pueden ir antes del verbo. Y se lo voy a decir, la costumbre es de ponerlo antes del verbo, ¿ok? Es una manera de hablar. Y lo que son adverbios normales de tiempo, normalmente no tienen problemas. Y los adverbios de lugar, acaso de último, para ubicarlos después del verbo, ¿ok?
Aquí vean que hay más adverbios que se colocan antes del verbo que después del verbo. Eso es lo que tienen que retener de hoy. Let's wrap it up. Okay. Aquí una expresión para decir, terminemos este curso haciendo un pequeño resumen. Adverbs tell us how, where, and when something is done. If the main verb is to be, these adverbs always stay after the verb. With other verbs, the adverb can be used before the verb to emphasize the manner or degree in which the action was realized. And you should definitely practice that because it's very different from what you know from the Spanish language. Once again, SVOMPT is the norm, but languages are flexible so that our talking gets more precise. Okay, only change the order if it's necessary. Ok, aquí repito bien al final. SVOMPT es bien la norma, ¿okay? Pero es flexible, nos permite tener más precisión en nuestra expresión y es lo que queremos, es nuestra meta en este curso, ganar en precisión. Entonces, asegúrense de tener una buena base y después empiezan a jugar y a rodar los elementos. Así van a progresar. ¿Okay? Y después se van a dar cuenta de cuándo es necesario y cuándo no es necesario de cambiar el orden de las palabras. ¿Listo para todos? Very nice. ¿Ok? En la meta de este curso, aquí en este curso hay muchos que no fueron en el básico, ¿ok? Yo doy muchas lecciones de gramática, es la técnica, ¿ok? Pero la técnica sirve a una aplicación, es de hablar después, ¿ok? Pónganlo en aplicación, intentan de aplicar cada día lo que aprendieron al día anterior. Eso es importante. Y pues vean aquí, son palabras que por la mayoría las conocen y no tienen que aprender un montón desde el inicio. Vayan aprendiendo poco a poco, pero es sobre todo aquí, es un hábito de hablar. Si en español digo siempre, yo entiendo muy bien, pues tengo que entender, tengo que preguntarme ahora cuando voy a pasar eso en inglés. Ay, pero en inglés entiendo, yo bien entender. Es algo así que tengo que ponerme en la cabeza, que este adverbio lo va a tener que poner antes. Entonces tengo que practicar eso y repetir y repetir y repetir hasta que me salga. Eso es realmente de práctica lo que les va a ayudar, ¿ok? Sácanle el jugo a las tareas, no solo resuelvan las tareas, intentan de leerlas a voz alta. También, si hacen oraciones propias, intentan de pronunciar todo a voz alta. Si no están seguros de su pronunciación, vayan a los diccionarios en línea, ¿ok? Ellos todos tienen un pronunciador. Eso les sirve para saber pues, la acentuación. No sé si fue en este curso o en el anterior, pero sí para saber cómo tengo que pronunciar tal o tal palabra. Al final tiene su importancia y pues ustedes van a ganar confianza para hablar más.
Ahí cruzamos los dedos para Diana y su entrevista mañana. Have a good night and see you next week. Bye bye. A partir de mañana les mando tareas temprano. Chao.